¿Y si un país diminuto estuviera a punto de desencadenar una revolución que Occidente jamás pudo imaginar? Guinea-Bissau, esa pequeña nación del África Occidental que muchos no logran ubicar en el mapa, acaba de tomar una decisión que podría sacudir los cimientos políticos, económicos y sociales de toda la región. Tras un golpe militar relámpago, el nuevo régimen anunció, sin titubeos, su salida definitiva de la CEDEAO, el principal bloque regional que, durante décadas, ha buscado integrar y estabilizar a África Occidental bajo un mismo marco. Pero esto no es, ni de lejos, un golpe más como los tantos que la región ha vivido desde la independencia. Guinea-Bissau fue mucho más allá. Acusó públicamente a Francia y a otras potencias occidentales de manipular la región en secreto, usando a la CEDEAO como herramienta de control y neocolonialismo. La declaración fue clara y desafiante. No seremos más piezas en su tablero, sentenciaron ante el mundo. Esta postura recuerda a los gritos de independencia de las antiguas colonias africanas durante los años 60, cuando líderes como Kwame Nkrumah en Ghana o Patrice Lumumba en el Congo clamaban por una África verdaderamente libre y autónoma. Entonces, ocurrió algo inédito en la historia reciente de la región. La Junta Militar de Guinea-Bissau, en un gesto sin precedentes, ofreció acceso directo al Atlántico a 3 países gobernados por militares, y todos ellos sin litoral: Mali, Burkina Faso y Níger. Este movimiento, que podría compararse con el histórico Corredor de Berlín tras la Segunda Guerra Mundial, desafía no solo a la CEDEAO, sino que quiebra décadas de diseño geopolítico y económico, abriendo nuevas rutas comerciales y militares. Esta apertura podría alterar radicalmente el equilibrio de poder en África Occidental, al igual que la construcción del Canal de Suez redibujó el mapa del comercio global en el siglo XIX. No estamos viendo solo la disolución de una alianza regional más. Estamos presenciando el surgimiento de un sistema alternativo, basado en la autonomía, la autosuficiencia y el rechazo frontal al modelo occidental de desarrollo. Si esta revolución avanza y tiene éxito, el mapa de poder africano podría reescribirse por completo, como sucedió tras la caída del muro de Berlín en 1989. Pero si fracasa, el caos y la inestabilidad podrían engullir a toda la región, como ocurrió en los Balcanes tras la fragmentación de Yugoslavia. Estamos realmente ante el momento decisivo que determinará si África Occidental se libera por fin de sus cadenas históricas, o si se precipita hacia la fragmentación y el conflicto. ¿Cómo llegó Guinea-Bissau a convertirse en la chispa de este terremoto geopolítico? La respuesta se halla en una compleja red de intereses internos y presiones externas, y comienza mucho antes del golpe actual. Para entenderlo, hay que retroceder y observar cómo África Occidental pasó de la integración regional a una ola de rupturas y golpes de Estado. En menos de 5 años, la región ha presenciado transformaciones dramáticas. Desde el año 2020, Mali, Burkina Faso, Níger y más recientemente, Guinea-Bissau, han caído bajo el control de juntas militares que desafían abiertamente a las instituciones pensadas para proteger la estabilidad democrática. La CEDEAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, nació en 1975 con el objetivo de promover la cooperación económica y política. Su propósito era claro: prevenir golpes, fomentar el comercio intraafricano y asegurar el desarrollo conjunto, tal como intentaron hacer la Unión Europea en Europa o el Mercosur en América del Sur. Sin embargo, los últimos años han puesto al límite su capacidad de respuesta. Las sanciones y amenazas de aislamiento, herramientas tradicionales del bloque, han perdido eficacia. Las juntas militares, lejos de ceder, han endurecido su postura y han encontrado en la solidaridad mutua una fuerza inesperada. Lo que fue una institución modelo, ahora se enfrenta a su mayor crisis existencial. Guinea-Bissau, pequeña en tamaño pero enorme en consecuencias, se ha convertido en el epicentro de esta tormenta. Con una población de menos de 2 millones de personas y una historia plagada de inestabilidad, más de una docena de golpes e intentos de golpe desde su independencia en 1974. Su ubicación costera le otorga un peso geoestratégico desproporcionado.
Su litoral significa nuevas rutas comerciales hacia el Atlántico, pero también una puerta de entrada para actores militares externos y redes ilegales, como el narcotráfico que une América Latina con Europa a través de África Occidental. Lo que parecía un eslabón débil, ahora es la pieza más volátil de toda la cadena regional. La decisión reciente de Guinea-Bissau de abandonar la CEDEAO marca un antes y un después. No solo cerró la puerta al proyecto de integración regional, sino que ofreció una salida estratégica al Atlántico para otras juntas militares. Mali, Burkina Faso y Níger, históricamente aislados del mar, han encontrado gracias a la llamada Alianza de Estados del Sahel una vía de acceso y colaboración. Este bloque emergente representa mucho más que una alianza militar. Es, en palabras de sus líderes, un intento decidido de romper con décadas de dependencia política y económica de Occidente y forjar un nuevo sistema propio. Esto recuerda a los movimientos de no alineados durante la Guerra Fría, cuando países como Yugoslavia, Egipto e India buscaron un camino autónomo fuera de la órbita de las grandes potencias. Las apuestas nunca han sido tan altas. La estabilidad de África Occidental y la legitimidad de sus instituciones están en juego. Si la CEDEAO fracasa en restaurar el orden y contener la fragmentación, el continente podría enfrentarse a una nueva era de inestabilidad y a la reconstrucción total de su arquitectura política, con consecuencias que podrían replicarse en otras regiones africanas y del mundo. Pero, ¿qué llevó a Guinea-Bissau a tomar una decisión tan radical y desafiante? Para entenderlo, es fundamental analizar los intereses internos y las presiones externas que han moldeado su destino reciente, así como los paralelismos históricos con otros procesos de ruptura y emancipación en el mundo. ¿La CEDEAO protege realmente a África o es solo una herramienta de poderes extranjeros? La Junta Militar de Guinea-Bissau no deja lugar a dudas. Acusa a la CEDEAO de actuar según los intereses de potencias externas, señalando en particular a Francia como cerebro oculto de la política regional. Según el régimen, la organización no defiende la soberanía africana, sino que perpetúa la influencia extranjera bajo el disfraz de integración y progreso. Es un argumento que recuerda a las críticas que recibió la Liga de Naciones en el periodo de entreguerras, cuando muchos países consideraban que la institución era un instrumento de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial. Este discurso ha encontrado eco en la región. El sentimiento antioccidental se ha multiplicado en los últimos años. En Mali, Burkina Faso y Níger, decenas de miles de ciudadanos han marchado con banderas rusas, exigiendo la salida de tropas francesas y la ruptura con las antiguas potencias coloniales. Las imágenes de bases militares vacías y columnas de soldados extranjeros retirándose del Sahel alimentan la idea de que Occidente solo busca mantener su dominio y acceso a los recursos, no ayudar realmente al desarrollo africano. Este fenómeno recuerda a las protestas en Irak y Afganistán tras la retirada estadounidense, donde la presencia extranjera era percibida como una ocupación y no como una ayuda genuina. La narrativa gana fuerza. La independencia africana, dicen muchos, fue solo un espejismo. Décadas después de la descolonización, las grandes decisiones económicas y políticas siguen bajo la vigilancia y presión de potencias externas, ya sea a través de acuerdos comerciales desiguales, bases militares o imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Para las nuevas generaciones, la CEDEAO se ha vuelto símbolo de sumisión, no de cooperación. Esta percepción se refuerza cuando se comparan los resultados del bloque con los de otras regiones, como el sudeste asiático, donde la ASEAN ha logrado avances notables en materia de integración y desarrollo con menor intervención extranjera. El desafío de Guinea-Bissau marca un precedente peligroso. Si la CEDEAO pierde legitimidad y es percibida como simple títere occidental, su propia existencia corre riesgo. Otros países, inspirados por la retórica antineocolonial y los movimientos de juntas militares, podrían abandonar el bloque. Así, el sistema regional construido durante más de 4 décadas podría venirse abajo en cuestión de meses, como sucedió con la desintegración de la Unión Soviética a principios de la década de 1990. Las apuestas son enormes. Si este nuevo discurso se impone,
África Occidental podría adentrarse en una era de incertidumbre, donde la unidad y la seguridad cedan ante una ola de rupturas y alianzas impredecibles. El riesgo es claro. La fragmentación política puede abrir tanto oportunidades inéditas como una inestabilidad devastadora. Por ejemplo, tras la primavera árabe, algunos países lograron procesos democráticos, mientras que otros cayeron en guerras civiles prolongadas y caos institucional. Pero más allá de la retórica, el movimiento de Guinea-Bissau ya provoca ondas económicas profundas, capaces de redefinir el futuro de toda la región. ¿Qué tan alto será el costo real de desafiar el orden establecido? ¿Qué implica realmente que Guinea-Bissau haya abierto las puertas del Atlántico a regímenes sancionados y aislados? Esta decisión no solo redefine el mapa político de África Occidental, sino que rompe décadas de bloqueo y vigilancia internacional. Guinea-Bissau, diminuto pero estratégico, ha entregado mucho más que su litoral. Ha dado a Mali, Burkina Faso y Níger la llave para desafiar el cerco de la CEDEAO y acceder a los mercados globales por vía marítima. Por primera vez desde su aislamiento, estos países pueden acceder al comercio marítimo global. Exportar e importar ya no depende de la benevolencia de sus vecinos, ni de la presión de Occidente. El acceso al Atlántico convierte a la Alianza de Estados del Sahel en un actor real, capaz de negociar su propio destino y desafiar las reglas impuestas desde fuera. Un escenario similar se vivió en el siglo pasado cuando Bolivia perdió su salida al mar tras la guerra con Chile, quedando condenada a depender de acuerdos internacionales para exportar e importar mercancías. La CEDEAO, hasta ahora garante de la estabilidad y el control regional, ve debilitada su autoridad. Si las sanciones pueden ser burladas a través de Guinea-Bissau, el aislamiento se vuelve ineficaz. Se perfila un orden alternativo, donde la influencia occidental ya no es incuestionable y los gobiernos militares encuentran un respiro inesperado. Este tipo de ruptura también se observa en la historia reciente de América Latina. Cuando Cuba fue bloqueada por Estados Unidos, encontró apoyo alternativo en la Unión Soviética y otros países socialistas, cambiando el equilibrio de poder en la región. Sin embargo, esta apertura tiene un costo inmenso. Guinea-Bissau arrastra décadas de debilidad institucional y golpes de Estado. Sus fronteras permeables la han convertido en escala para el narcotráfico que conecta América Latina y Europa. Convertirse en corredor de juntas sancionadas puede multiplicar estos riesgos, provocando una mayor inestabilidad y amenazas a la seguridad regional. El ejemplo de Libia tras la caída de Gaddafi es ilustrativo. La debilidad institucional permitió la proliferación de grupos armados y rutas ilícitas que afectaron a todo el norte de África. Esta ruptura también ha despertado el interés de potencias como Rusia y China. El vacío dejado por Occidente se llena con inversiones, apoyo militar y alternativas económicas. El nuevo bloque podría buscar respaldo en Moscú o Pekín, reconfigurando el equilibrio de poder y desplazando la influencia francesa y europea que marcó la región durante generaciones. Ya se han visto delegaciones rusas y chinas visitando la región, ofreciendo acuerdos de infraestructura y cooperación militar, al igual que lo hicieron en Siria o Venezuela, en busca de aliados estratégicos. Nada garantiza que este cambio traiga prosperidad. La alianza puede fortalecer la autonomía de sus miembros, pero también facilitar la expansión del crimen transnacional y provocar reacciones severas de las potencias desplazadas. El control de rutas y recursos estratégicos está en juego. Cualquier error podría desencadenar crisis humanitarias, conflictos internos o incluso intervenciones extranjeras. Recordemos la intervención de Francia en Costa de Marfil en 2011 para proteger sus intereses económicos y ciudadanos tras la crisis postelectoral. Guinea-Bissau no solo ha roto las reglas, ha demostrado que el sistema regional puede reinventarse por completo. El futuro es incierto, pero el tablero de África Occidental ha cambiado para siempre. ¿Estamos ante el inicio de una emancipación genuina o frente a una fragmentación aún más peligrosa? La respuesta no está solo en manos de los gobiernos, sino también de las poblaciones que viven el cambio en carne propia.
¿Cómo responderán las sociedades civiles, los empresarios, los agricultores y los jóvenes ante este nuevo equilibrio? ¿Qué papel jugarán los actores globales, desde la Unión Africana hasta las Naciones Unidas? ¿Puede África realmente prosperar si rechaza el dinero y las recetas de Occidente? Guinea-Bissau se ha convertido en el epicentro de un experimento audaz, comparable a los proyectos de autarquía económica impulsados por líderes como Julius Nyerere en Tanzania durante los años 70. En vez de aceptar los préstamos tentadores del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, el flamante gobierno militar ha optado por el camino más difícil: la autosuficiencia y la soberanía, aunque esta decisión signifique caminar por una cuerda floja. La medida estrella ha sido prohibir la exportación de anacardos sin procesar, el producto agrícola más importante del país. El mensaje es contundente: si alguien quiere este fruto tan codiciado, deberá invertir en plantas de procesamiento dentro del territorio nacional. Así, Guinea-Bissau busca romper la maldición de ser solo una exportadora de materias primas, aunque ya enfrenta la resistencia de intermediarios extranjeros y comerciantes locales. Este tipo de política se ha visto antes en países como Malasia, que impuso restricciones a la exportación de madera sin procesar para fomentar la industrialización nacional. Pero el plan no se limita a los anacardos. Inspirados por el legado de Thomas Sankara en Burkina Faso, quien movilizó al ejército para construir infraestructuras con recursos y mano de obra nacional, el gobierno de Guinea-Bissau ha lanzado un ambicioso programa de obras públicas, carreteras, puentes y sistemas de riego, todo construido por ingenieros y trabajadores locales. El lema «África para los africanos, progreso con nuestras propias manos» se repite en cada discurso, recordando el espíritu de autoafirmación que animó a líderes como Nelson Mandela en Sudáfrica. Sin embargo, la retórica de soberanía enfrenta obstáculos gigantescos. Al rechazar la ayuda externa, el país debe lidiar con la escasez de divisas, la falta de tecnología avanzada y la vigilancia de actores internacionales. Muchos economistas se preguntan si es posible industrializar y modernizar un país tan empobrecido sin acceso a los grandes flujos de capital global. La experiencia de Corea del Norte, que optó por el aislamiento económico, muestra los riesgos de esta estrategia, aunque Guinea-Bissau busca evitar los errores de autarquía total, apostando por alianzas selectivas. Si esta apuesta sale bien, Guinea-Bissau podría reescribir las reglas del desarrollo africano y demostrar que la emancipación económica es posible. Sería un ejemplo para otras naciones que, como Etiopía o Ghana, buscan industrializarse sin ceder el control de sus recursos estratégicos. Pero si fracasa, su población podría hundirse aún más en la pobreza y servir de advertencia a otras naciones con aspiraciones similares. El caso de Zimbabue tras la reforma agraria radical es una advertencia de los peligros de cambios bruscos sin respaldo institucional sólido. Todo dependerá de la habilidad del gobierno para ejecutar su plan y preservar la estabilidad política. En una nación con una larga historia de golpes de Estado, el margen de error es mínimo y la presión máxima. La experiencia de Burkina Faso en los años 80, cuando las reformas de Sankara fueron abruptamente interrumpidas por un golpe, muestra lo frágil que puede ser el sueño de transformación si no hay consenso y participación ciudadana. Guinea-Bissau ha puesto en jaque la ortodoxia regional y las expectativas internacionales. Pero, ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar sus líderes? ¿Y qué consecuencias puede tener este experimento para toda África Occidental? El desenlace de Guinea-Bissau ya no es solo un asunto local, puede marcar el inicio de una era decisiva para toda África Occidental. Romper con la CEDEAO, desafiar abiertamente a Occidente y permitir el acceso estratégico al Atlántico a regímenes militares no es simplemente otro capítulo en la historia africana. Es una apuesta audaz que puede transformar las reglas del juego en la región y más allá. Por primera vez en muchas décadas, el debate no gira solo alrededor de golpes militares aislados, sino sobre la posibilidad real de que África escriba su propio destino. Guinea-Bissau propone un modelo de autosuficiencia y soberanía,
desafiando el neocolonialismo y el control extranjero sobre sus recursos y políticas. Este modelo recuerda a la vía china, de desarrollo independiente, aunque con desafíos mucho mayores, debido al tamaño y la fragilidad institucional de Guinea-Bissau. Si esta apuesta triunfa, cientos de millones de africanos podrían ver nacer un nuevo camino. Uno donde el continente diseña su futuro, emancipa sus instituciones y redefine su relación con el mundo. Sería la prueba viviente de que África puede romper sus cadenas y liderar su propio desarrollo, como lo hizo India tras su independencia al crear su propia industria pesada y tecnológica. Pero el riesgo es tan grande como la promesa. Si el experimento fracasa, las consecuencias no se limitarán a un pequeño país costero. La región podría verse atrapada en una nueva ola de fragmentación, conflictos internos y aislamiento económico. Mercados internacionales podrían cerrarse, inversiones evaporarse y los recursos estratégicos quedar fuera de control, como ocurrió en Venezuela tras la crisis política y económica de los últimos años. El porvenir político y económico de África Occidental pende de un hilo. El control de rutas comerciales, la legitimidad de sus instituciones y el acceso a nuevas oportunidades dependen de decisiones que se toman hoy en Bissau, Bamako, Ouagadougou y Niamey. Aquí, esperanza y peligro avanzan juntos, cada paso un eco de lo que podría ser una transformación o una catástrofe. Es el mismo dilema que vivió Europa Oriental tras la caída del comunismo, cuando algunos países prosperaron y otros cayeron en la inestabilidad. Por eso, surge la pregunta: ¿estamos ante el nacimiento de una nueva África capaz de reinventarse y desafiar el orden impuesto? ¿O presenciamos el inicio de una fractura peligrosa, con consecuencias imposibles de prever para todo el continente? La historia aún no está escrita. Todo depende del coraje y la inteligencia de quienes, dentro y fuera de África, sepan escuchar y actuar ante el desafío que plantea Guinea-Bissau. Ahora más que nunca, el mundo observa y debe decidir si será testigo pasivo o protagonista en este nuevo capítulo africano. ¿Seguirán los países occidentales apostando por la presión y las sanciones? ¿O buscarán un diálogo genuino que reconozca la autonomía africana? En definitiva, Guinea-Bissau ha abierto una puerta que ya no puede cerrarse fácilmente. El futuro de África Occidental, y quizás de todo el continente, se juega en una partida donde cada movimiento cuenta, y donde la audacia de los pequeños puede cambiar el destino de los grandes. ¿Seremos testigos de una revolución africana genuina o de una nueva tragedia anunciada? Solo el tiempo y la determinación de sus pueblos darán la respuesta definitiva.